Patricia. Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Quédese porque vamos a hablar de historia, pero historia que nos atañe, porque historia que a lo mejor usted la conoce porque le contó su mamá, su abuela, su bisabuela, su tía, de una pandemia que cruzó el mundo y aquí en Sonora también la sufrimos. Mire, vamos a hablar de la influenza. ¿Sabe usted que se cumplen 100 años de la llegada de la influenza a Sonora? Y fue algo pues trágico para los sonorenses en aquella época, 1910, 7, ya nos dirá la doctora, ella es antropóloga física, Patricia Olga Hernández Espinosa. Ella viene de Lina y precisamente a hablarnos de este centenario de la influenza en Sonora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Qué bueno que estoy aquí con ustedes, ¿verdad? No, pues nosotros encantados, sobre todo por los 100 años en Sonora de esta pandemia. Así es. En Sonora, ¿verdad? Los 100 años. Sí, en Sonora el impacto de la parte más fuerte de esta pandemia empieza en Sonora en noviembre de 1918. Y es la que causa más muertes, ¿no? Para ponernos en contacto sí. y en contexto, cuando hablamos de pandemias, estamos hablando de algo de una epidemia que se distribuye a nivel mundial. O sea, que impacta no solamente a la región, sino que se va distribuyendo y en todos los lugares del mundo va a ir apareciendo el virus, va viajando, a veces muta, ¿sí?, en su recorrido, pero es una epidemia que está al mismo tiempo en muchos lugares del mundo, ¿no? Por ahí, buscando información sobre el tema, encontraba que en 1907 más o menos se presenta uno de los primeros casos, o que se conoce uno de los primeros casos. Bueno, lo que pasa es que la influenza tiene varios momentos de presencia en México y llega principalmente por los puertos de Veracruz y de Tampico, en donde y hay como casos aislados y bueno, se van presentando, pero no tiene mayor impacto. Cuando llega con la cepa, o sea, el virus más fuerte, es en 1918, en la primavera de 1918, que llega a la Ciudad de México. Y de ahí se va a ir distribuyendo a todo el centro de la República, a llegar a su parte más álgida en mayo. Y es que estamos hablando de un año muy revuelto, ¿no? Muy terrible, todavía hay inestabilidad política en México, hay pobreza, hay marginación como consecuencia de los movimientos armados y que en realidad no se ha acabado totalmente, pues, ¿no? El proceso revolucionario todavía hay partes donde está más álgido que en otros lados, ¿no? Y después se va a ir propagando hacia diferentes partes de la República. En el caso de nosotros, de Sonora, la influenza llega de Arizona. De Arizona, o sea, en octubre, el presidente municipal de Tucson manda al gobernador del estado un telegrama diciendo pues que hay muchos casos de influenza y que están cerrando todos los lugares públicos. Pero no se le conocía en ese momento como influenza, ¿no? No, o sea, y la gente dice la gripe española, que es una gripa muy fuerte, ¿sí? Pero hasta ahí, porque de hecho los registros de funciones de esos momentos, en algunos casos ya dice gripa española. Para ellos es la gripa española, es una gripa muy fuerte que ha matado gente, que ya está matando gente. Por ejemplo, ya la gripa surge en Estados Unidos y de ahí se disemina a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, para algunas gentes no era desconocido. Cuando está en su mayor efervescencia en Arizona, pasa, o sea, aunque ponen controles sanitarios y que no quieren que pase gente, no solo lo puede evitar uno, ¿no? El paso. Y entra por Agua Prieta. Y en Agua Prieta se empieza a diseminar
primero hacia a la sierra, después al río Sonora, después de ahí camina hacia Sonora y Tacaborca, lo que nosotros llamamos la Pimería Alta, de ahí baja a Hermosillo y a lo que es Minas Prietas y La Colorada, y después a los pueblos yaquis. Ese es el recorrido que hace en un mes. ¿En un mes? En un mes. O sea, que era tremendo. Terrible. O sea, la influenza se transmite por vía aérea. O sea, tú y yo estamos platicando, pero si yo tengo influenza y no te digo y no me cuido, o sea, mi saliva puede viajar cuando estoy hablando. Y en ese momento, pues, ¿qué saber que tenían influenza? Tenían resfriado y además la gente no se cuidaba. En los pueblos la gente tiene que trabajar diario. Por ejemplo, uno de los casos más dramáticos de despoblación por influenza es Babiácora. En Babiácora, casi dos tercios de la población viva en diciembre de 1918 ya se había muerto para finales de enero del 19. ¿Y a quiénes afectó? Afectó principalmente, bueno, a algunos niños, los ancianos, pero principalmente a la población que trabajaba, que es la población que se mueve. ¿Por qué? Porque se mueve y porque no se cuida. Sí, porque piensan que es un resfriado común. Ahora, los estudios que han hecho médicos que se han especializado en el estudio de la influenza después del brote del 2009, que a todo el mundo apanicó en el centro de la ciudad y todo esto, fue que el virus puede coexistir con otros virus. Entonces, ahora sí que se alía con con otro virus más fuerte de alguna infección respiratoria y se convierte en neumonía, pero la influenza era la causa principal. Y ahorita pues ya tenemos vacunas, ya tenemos muchos servicios médicos. Pero la médicos, gente le tiene miedo. En este tiempo, sí, pues es que es, por lo que nos está contando, por lo que hemos leído, es de temerse. Claro que sí. En el mundo se le conoció como la peste negra. ¿Por qué, doctora? Pues yo creo que más que nada, yo conocía que la peste negra se referían más bien a la peste bubónica y se referían a eso porque mató más gente que lo que hizo en todo caso la peste bubónica en el medievo. En el medievo dice que mató a millones de gentes, pero nunca tanto como la influenza. La influenza mata a 100 millones de gentes en 1918. Nada más. En un año. En un año terrible a todos lados. Y uno puede ver que hay en cada cementerio siempre hay un recordatorio. Acá en el Panteón de la Yáñez hay uno. Está casi a la entrada. Son de los monumentos funerarios que se trajeron del antiguo cementerio que estaba en la comandancia y es como un obelisco y está dedicado a hay como 5 familias representadas ahí muertas en 1918. A todos los que perecieron en las garras de la influenza. Usted estudia un periodo. Sí. Es un año que estudia en pueblos muy focalizados. Sí, lo que hice fue, yo quería saber cómo había impactado en Sonora la influenza, porque no hemos encontrado ninguna publicación. O sea, hay menciones aisladas. Por ejemplo, se menciona algunas gentes de San Pedro de la Cueva, hacen mención de que cuando en 1918, a finales, la gente se moría a montones y que de repente ya no había lugar en los cementerios. Y hay relatos que están en la enciclopedia que hizo el gobierno del Estado, en el tomo 5, y están allí, y él hace, un señor que vive la influenza, cuando él era chiquito, él relata cómo la vive. Entonces, uno de los problemas es que, bueno, pues la gente que lo vivieron y que sobrevivieron, pues ya, o son muy grandes o ya no viven, ¿no? Pues estamos hablando de casi 100 años, ¿no? Y ahorita lo que se ha rescatado ha sido pura tradición oral. Sí, pero más que nada, mi fuente fueron los registros de defunción. En los registros de defunción no solamente está la edad, el nombre y todo, sino además de qué murió. Entonces allí es cuando uno empieza a rastrear. En algunos sí dice gripe española, en otros dice influenza, pero en otros dicen que hay mucha bronquitis, mucha neumonía o tuberculosis. Entonces, dependiendo, o sea, tenemos que hacer ahora sí que una revisión de todos los archivos y ver si no hay hay una confusión en el diagnóstico diferencial, pero la gente no sabía. ¿De qué se murió? Vas al registro civil y le pregunta al juez, ¿de qué se murió tu gente? Se murió de gripa
o se murió de bronquitis, dependiendo de lo que le dijo el no médico. Había un diagnóstico. No hay un diagnóstico, ¿no? De hecho, en los médicos que trajo la minera de Cananea para ver por qué se estaban muriendo sus trabajadores, ellos hicieron un primer diagnóstico y pudieron diferenciar. Entonces dicen, se murieron de acuerdo con la causa número 10 de la clasificación de Bertillon. Y esa clasificación implica que se murieron de influenza o de gripe o de neumonía o de pulmonía. Pues estamos casi igual, ¿no? Pues sí, o sea, nos queda la gran incógnita. Ajá. Pero en ese momento en Sonora en específico estaba la revuelta contra los yaquis. Lo que pasa es que en ese momento Sonora también vivía tiempos muy inestables, o sea, todavía a la gente no se le olvidaba Pancho Villa, por ejemplo, ¿no? Todavía tenían miedo a los apaches, o sea, había muchos temores, pero también había inestabilidad política, había pobreza, el Estado apenas estaba resurgiendo después de la Revolución, y llegan una serie de epidemias, porque la influenza no es ya había llegado la viruela, había llegado el sarampión, o sea, y eso ataca a las poblaciones más pobres. Antes de irnos al corte, quiero dejar esto sobre la mesa para cuando regresemos retomarlo. En ese momento, ¿cómo le entra el gobierno del Estado, que en este tiempo era Elías Calles? ¿Cómo le entra a la enfermedad? ¿Qué políticas públicas aplicó? Como cerco sanitario o como medidas de salud. Hacemos una pausa, ahorita regresamos. Estamos platicando con la doctora Patricia Olga Hernández Espinosa. Ella viene del INAH y, como usted sabe, se están cumpliendo 100 años de aquella terrible enfermedad que azotó el mundo en general y Sonora en particular, la influenza. Entonces, antes de irnos al corte, doctora, hablábamos de cómo le entra, por decirlo de alguna manera coloquial, el gobernador en ese momento, el gobierno, a la enfermedad. Principalmente apoya a los presidentes municipales, que a su vez ya habían mandado telegramas pues anunciando que por ahí venía la influenza y que piden ayuda, y entonces el Ministerio de Salud, por el que está en Guaymas, emiten un edicto el 1 de octubre en donde se les dice a la población que por favor mantengan sus casas limpias, que los corrales estén limpios, que no haya agua estancada, o sea, y que tomen las providencias porque ahí viene el invierno. Sí, porque estamos hablando ya. Porque no se sabía de dónde salía el virus. De dónde venía, pero principalmente que tuvieran los corrales limpios, que los animales no estuvieran cerca de la casa, o sea, que tuvieran las medidas preventivas de limpieza básica. Y el Estado, el gobierno del Estado, lo que hizo fue enviarles creolina para que pudieran limpiar todo lo que, o sea, los terrenos y todos los patios, ¿no? Después, conforme empieza a avanzar la epidemia, empiezan a pedir medicamentos. Y los medicamentos para la influenza no se conocen. No va a ser hasta el final, ya que pasó casi la influenza acá, cuando descubren que el fenol es lo que les puede ayudar. Sin embargo, ustedes saben que los virus no se controlan ni con antibióticos ni con nada, es con descanso, mucha agua y algo que haga que la gente pueda respirar. Entonces, hay algunos llamados, por ejemplo, trincheras. El presidente municipal de Trincheras pide alcohol para poder, porque hay supuestamente un grupo de chinos que están haciendo una medicina que es milagrosa y que quieren que la gente se cure. Pero eso se va y se esparce por todo el estado y escasea el alcohol y lo empiezan a traer desde Sinaloa. Yo creo en otros lugares, ya cuando avanza, cuando el que sigue es Adolfo de la Huerta, cuando toma el poder Adolfo de la Huerta, resulta que ya escasearon los fondos porque mandan dinero a los presidentes municipales, mandan mantas, pero cuando empiezan a escasear los fondos de las arcas del gobierno, les dicen a la población que ayude y se forman comités de gente
O sea, por ejemplo, en Magdalena sucedió, en donde ellos con su dinero compran mantas y compran comida y compran una serie de cosas para ayudar a la gente pobre. Se solidariza el pueblo. La solidaridad empieza a darse a todos los niveles, porque además llega el momento en que el gobierno ya no puede controlar el avance de la influenza. Es tan amplio y llega a tantos lugares que no saben cómo atacarla, cómo ayudar a la gente. Los médicos se niegan a irse a la sierra, y entonces quieren estar aquí en la ciudad también con temor. Solamente hay 2 médicos que acceden a andar a caballo por toda la sierra. Para los 3 municipios donde el problema era tan fuerte. Para todos, pues, y nada más. Yo estudié 10 poblados que son los que están al río Sonora, de Ures hasta Bacuache, pero son 10 poblados por todo el río Sonora. Toda la ruta. Por toda la ruta. Pero, por ejemplo, la parte de Zaguaripa es una de las más afectadas también. Es muy grande y ahí estaba un doctor con una enfermera y andaban a caballo y se la pasaban de acá para allá, y ahora el doctor lo estamos llamando, aquí ya se dio la epidemia un poco, ahora vamos a otro lado. En realidad yo pienso que como todo, se les fue de las manos, nunca pensaron que iba a tener las proporciones. Era tan grave. ¿Los concentraban dónde? ¿Se quedaban en las casas o había un lugar donde concentraban a los enfermos? No, se quedaban en sus casas, no había hospitales. Los únicos hospitales que hay están en Cananea y hay en Cananea y en Arizpe, que son los 2 centros de población más grandes, pero en los demás no había centro de salud como nosotros los conocemos. La gente estaba en sus casas y el médico iba a sus casas, pero donde no hay médico, que era en la mayor parte, pues la gente se las apañaba como podía, ¿sí? Y con los remedios caseros o con eso. Alguna gente sobrevive, pero otra se muere. Las características eran resfriados muy fuertes, fiebres. Sí, empieza, o sea, con fiebre muy alta, y empieza con un problema de congestión pulmonar, como si tuviera una gripe que, bueno, de allí si no se atiende, ¿sí? Y si el sistema inmunológico está débil, o sea, que la persona esté mal comida o que haya venido de otra enfermedad, se transforma en algo mucho más fuerte, que se alojan los pulmones empiezan a corroerse y la gente se empieza a ahogar, pero antes vienen hemorragias porque el esfuerzo por respirar hace que se revienten los vasos capilares. Entonces, pues hay escenas dantescas que describen en los libros de lo que sucedió en Estados Unidos o en Europa, que la gente al morirse, sangraba por los ojos, por los oídos, por la boca, que los dedos de los pies y de las manos se ponían negros y que alrededor de la boca había una mancha azul. Eso es que se ahogaron, falta de oxígeno, y es porque los pulmones no estaban respondiendo, ¿no? Doctora, y bueno, ya nos quedó claro, nos comentaba que esto se transmite a través de las gotitas de saliva, a través de los estornudos, pero ¿qué pasaba con los cadáveres? ¿Los sepultaban, los incineraban? ¿Qué sucedió? Pues los tienen que sepultar porque en la tradición católica, no sé, en aquellos entonces no estaba bien visto incinerar los cadáveres, pero hay escenas, por ejemplo, en San Pedro de la Cueva, donde no cabían ya los cadáveres en los cementerios, pero además no había quien los recogiera, porque los recogía iban pasando a las casas, los recogían en la carreta y de ahí los llevaban a una fosa común. Pero el día que se murió el carretero, pues ya no hubo quien. Y entonces muchas casas quedaron con las familias muertas y los cadáveres ahí. En la casa. Hubo que quemarlos, ¿sí? Posteriormente. Yo creo, estos son escenas, o sea, no son tan iguales en todos los lugares. Es el caso de San Pedro de la Cueva porque hay quien lo relata, ¿no? Pero en los otros lugares los enterraban. Se enterraban, a menos que la capacidad para enterrar haya sido, pues no tenían, y entonces los venían a una fosa común y ahí los metían. ¿Qué tanta población diezmó con esta enfermedad? Es entre diciembre de 1918 y enero del 19, el 40% de las gentes que se murieron de influenza, de acuerdo con los registros de defunción. Yo creo que pudo ser incluso más, ¿sí? Pero, o sea, no toda la gente registraba las defunciones en las rancherías, en los poblados lejos,
pues la gente enterraba a su muerto y hasta ahí, y que nada de que ir al registro civil. En todo caso, si en algún momento llegaba alguien, como se acostumbraba, que llegaba el registro civil y bueno, pues registraba las defunciones, los nacimientos de un año, quienes se casaron, o sea, ese tipo de eventos, pues así igual pasaba con las muertes. Con las muertes. Los que lograron sobrevivir a esto no tuvieron secuelas. Lo que pasa, acuérdense que el virus nunca se va. El virus siempre se queda. Se instala. Se instala, o sea, y ahí está, queda adormecido, o sea, sobrevive uno a eso, pero siempre queda en el organismo la memoria de la presencia del virus, ¿no? Y como todo, la primera bajada de defensas puede presentarse una gripa, a lo mejor ya no con influenza. La cuestión de este virus es que se va alimentando de otros, pero además va mutando y va cambiando, y a veces es muy difícil seguirle la pista para hacer las vacunas. Ahorita ya hay muchísima tecnología, y bueno, las vacunas, por ejemplo, que es de la influenza estacional, no son iguales a las del año pasado, van cambiando, ¿no? Y que por es eso la que se presenta, ¿no? La influenza estacional, sí, que es influenza leve con cuidados. Con cuidados, sí, así es. ¿Cómo sale, doctora, esta enfermedad? O sea, ¿cómo desaparece? Como llegó, así se va. Así, de la nada. Ajá, entonces hace mella en las gentes que tienen, en los más viejos, en los niños, por ejemplo, en las mujeres embarazadas también. Tenemos casos donde hay muchas mujeres que no embarazadas, que se les viene el aborto y se van con ella y con el niño, porque el virus va afectando y va debilitando igual, ¿no? Y en las poblaciones jóvenes, pues también. Pero en el momento que logran aislar, lo que sí hicieron los médicos de los más, aunque sean rurales y a caballo, lo que sí empezaron era aislar. Entendieron que había que aislar a la población sana de la población que estaba enferma. Y eso fue más fácil, o sea, erradicar, ayudar a que saliera, ¿no? En este periodo que usted estudió, pues me imagino que quedó, si la enfermedad atacaba a la población joven, entonces quedaron pues muchos ancianos y muchos niños pues prácticamente recién nacidos. ¿Qué sucede en esos pueblos? ¿Cómo logran salir avanti? Pues bueno, ese es un tema muy interesante y muy antropológico, cómo la gente, además de solidaria, ayuda a esos huérfanos o a esa gente que se quedó sin la cuidara, ¿no? O sea, hay una recomposición de las familias y se ayudan, o recomposición de parejas, en fin. Pero en realidad esa parte es muy, muy, muy interesante ver cómo le hicieron para sobrevivir. Eso es algo que tendríamos que ver, ¿no? Es objeto de estudio. Es objeto de estudio. Uno intuye que así fue, porque ahí están. No pudieron haber sobrevivido solos. O sea, la gente se hacía cargo de los huérfanos, la cargo de los viejitos, ¿no? Esta investigación, doctora, ¿dónde la podemos consultar? Ahorita, esta investigación forma parte de una investigación más amplia. Es un seminario en el que yo estoy participando desde hace muchos años y que convenimos en estudiar la influenza todo mundo a partir de diferentes estados. O sea, es un libro que va a salir, esperamos que a mediados de este año, y que va a estar editado por el CIESA, CELINA y por la Universidad por el Instituto Mora. Y entonces, en cuanto salga, pues yo les aviso. Sí, hay que esperarlo porque resulta interesante conocer, pues, a través de la investigación, lo que sucedió, porque como decíamos al principio, se conoce, pero a través de lo que nos contó la abuela, de lo que nos contó de los que se acuerdan qué pasó. De los que se acuerdan. Y de cómo se acuerdan. A lo mejor dicen, no, pues es que tenía resfriado y murió de resfriado, ¿no? Que es lo que hemos escuchado Así es. de los abuelos. Doctora, pues muchísimas gracias. No, un placer. Muchas gracias por haber invitado. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí para poner otro tema a la luz. Los espero.